Bueno, en el video anterior habíamos realizado los pasos de configuración, de instalación y configuración del framework y habíamos hablado algunos aspectos generales sobre el mismo. En esta oportunidad voy a continuar pues con la siguiente parte, que es crear el CRUD, crear la base de datos y de cómo vincular esa base de datos con la estructura del framework, ¿sí? Bueno, entonces ya tengo mi servidor SAM corriendo, ¿sí? Los servicios de Apache y de MySQL. Entonces, en el servicio de MySQL, pues vamos a dar clic en la pestaña Admin y aparece la interfaz de PHP ¿sí? En ella vamos a crear la base de datos de profesores y vamos a darle un cotejamiento. Vamos a escoger la opción de UTF-8 BIM y vamos a darle en crear. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta de que ha sido creada la base de datos. Y bueno, aquí yo ya tengo un de la información que va a contener esa base de datos. Como pueden ver, es un script muy sencillo que consta solamente de dos tablas y de tres registros para cada tabla. Entonces vamos a copiar este script. Vamos a la interfaz de PHP buscamos la pestaña de SQL y aquí pegamos el script. ¿Sí? Esperamos un momento, damos clic en continuar. Y ahí ya ha sido creada la información de la base de datos, ya han ingresado los registros. Entonces, si revisamos la base de datos, ¿sí? Tenemos aquí las tablas de departamento y profesor y cada una con su información. Por ejemplo, si revisamos departamento, ¿sí? Aquí están los registros de cada uno. Nombre del departamento con su código. Bien, entonces hasta este punto del video tutorial ya tenemos nuestro framework instalado y configurado. Tenemos creada nuestra base de datos. Lo que resta ahora es crear un proyecto en Falcon, ¿sí? Para poder gestionar toda la información de la base de datos. Entonces, para ello vamos a abrir una consola. Y entonces la idea es ubicarnos en el directorio de HT. De SAM. Entonces ingresamos a SAM y buscamos htdocs. Entonces aquí es donde debería quedar creado nuestro proyecto. Bien, entonces vamos, hemos abierto la consola, vamos a abrir la consola. Bien, entonces ya una vez abierta la consola nos vamos a ubicar en la ruta. Sí, en la ruta de la carpeta htdocs. Aquí SAM.
Entonces, una vez hecho esto, pues digitamos el comando de crear proyecto. Entonces se digita de la siguiente forma. Y le vamos a dar un nombre al proyecto. Le podemos, en mi caso lo voy a colocar CRUD profesores. Y adicionalmente vamos a utilizar el comando enable para las web tools. Este comando enable web tools lo que me va a permitir es gestionar la información que se va a manejar a través del framework por medio de una interfaz web. ¿Sí? Eso resulta mucho más cómodo para un desarrollador o para una persona que no tenga, digamos, mucha experiencia utilizando consola. Y bueno, también por comodidad, ¿sí? Porque si se hace por consola, pues se va a tener que usar comandos, ingresar a directorios a través de comandos, y bueno, en fin, todo se realiza a través de comandos. Entonces la ventaja de las web tools es que me va a permitir gestionar esa información de forma más cómoda. Bien, entonces damos enter, esperamos un segundo. Bien, entonces aquí podemos darnos cuenta de que el sistema nos dice que ha sido todo creado satisfactoriamente. Y si revisamos la carpeta htdocs del servidor, vemos que nos ha creado el proyecto en Falcon, ¿sí? Entonces si ingresa a ese proyecto, pues vemos que nos genera esta estructura inicial. Bueno, entonces la consola ya no es necesario utilizarla, entonces ya se puede cerrar. Y bueno, entonces aquí por ejemplo si ingresamos a la carpeta app, vemos que nos genera la estructura del modelo vista controlador. Vemos los controladores, los modelos, las vistas. Vemos algunos archivos de configuración que ya veremos cómo se deben curar. Y adicionalmente a eso, entonces también nos crea la carpeta public, que es donde vamos a colocar, por ejemplo, cosas como las hojas de estilo, archivos adicionales que se quieran, a los que se quieran vincular, las fuentes, imágenes que se quieran utilizar en la interfaz, los JS, ¿sí? Toda esta carpeta de public es utilizada más que todo para la edición de la interfaz de la aplicación web, ¿sí? En este caso pues es nuestro CRUD. Bien, entonces una vez realizado esto, pues ya procedemos a la vinculación de nuestra base de datos, ¿sí? Esto si queremos ya lo podemos dejar de utilizar. Entonces vamos a concentrarnos en la configuración de los archivos. Bien, entonces como les decía en la primera parte del video anterior, Falcon al ser una extensión de C, pues se puede comunicar fácilmente con otro tipo de extensiones, como las de MySQL, las de Oracle, Postgres, ¿sí? Entonces, la configuración del archivo que conecta nuestra base de datos con el framework solamente requiere unos pasos muy sencillos de configuración. Entonces vamos a entrar aquí, vamos al archivo de configurar, ¿sí? Vamos a editarlo con Notepad. Bien, entonces este es el archivo de configuración y un primer cambio que le vamos a hacer es en esta línea que dice dev name. Vamos a cambiarle el nombre que aparece por defecto por el nombre de nuestra base de datos. Entonces, profesores, ¿sí? Otros aspectos adicionales pues serían el nombre del host, la contraseña y el password, ¿sí? Que pues en un ambiente de producción pues no sería recomendable colocar este tipo de configuración, sino más bien crear un usuario alternativo con privilegios muy limitados sobre la base de datos, ¿sí? Pero bueno, al ser el video tutorial vamos a dejarlo de esta forma. Bien, entonces otra característica de este archivo son estas líneas que aparecen aquí. El framework las coloca por defecto, pero vamos a ver de que estas líneas hay que modificarlas porque si las dejamos tal y como están van a generar un error de conexión con las web tools.
Entonces, una vez hecho eso, bueno, podemos utilizar esta misma pestaña que está aquí. Vamos a escribir lo siguiente. Entonces, localhost, cruz profesores, o sea, el nombre de nuestro proyecto en Falcon, y las web tools. Esto me va a permitir utilizar estas herramientas. Bien, entonces esperamos un momento a que cargue. ¿Sí? Y aquí están las web tools. Bueno, como pueden darse cuenta, es una interfaz web que me va a permitir, por ejemplo, crear controladores, crear modelos y a través de la herramienta Scaffold crear las vistas y vincular o digámoslo así de otra forma, unir todo este tipo de estructuras, o sea, los controladores, los modelos y las vistas, para que interactúen al momento de ejecutar la aplicación. Bien, entonces, si por ejemplo ingresamos a la pestaña de modelos, vemos que inicialmente tiene este error que aparece aquí. Este error básicamente lo que nos dice es que en este momento nuestra aplicación no se encuentra, digámoslo así, enlazada o no se encuentra unida con el directorio de modelos. Lo mismo ocurre con los controladores. ¿Sí? Entonces, para solucionar ese inconveniente, lo que vamos a hacer es editar estas líneas. ¿Sí? Vamos a colocar lo siguiente. ¿Sí? Esta es la edición que se tiene que hacer. ¿Por qué se hace esto? Porque con este cambio lo que me permite es vincular la aplicación con cada uno de los directorios que aparecen aquí. Entonces vincula los directorios de modelos, los directorios de controladores, de migraciones, ¿sí? Todos los directorios los vincula a la aplicación, perdón, al entorno web de las web tools, ¿sí? Entonces eso es lo que hacemos aquí. Y listo, esa es la única modificación que hay que hacerle. Cuando hacemos esto, entonces si volvemos a la página, por ejemplo ingresamos a los modelos, ya se nos quita ese error. Entonces ya podemos generar el código automáticamente, porque esa es otra ventaja del framework, de que nos permite generar como una estructura inicial de código. Aunque no es el fuerte como tal del framework, pues sí nos facilita mucho la vida como desarrolladores. Bien, entonces para que se den cuenta de los cambios en la estructura que nos generó el proyecto, si por ejemplo ingresamos a la carpeta de modelos, vemos que es una carpeta que está vacía, ¿sí? Porque no tenemos ningún modelo por ahora. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a generar esos modelos. Bien, entonces en esta interfaz seleccionamos la tabla a la que le queremos crear el modelo, ¿sí? Entonces por ejemplo empezamos con departamento y nos aparecen estas opciones de acá. Estas opciones pues básicamente son para agregar los setter y getters, fijar las llaves foráneas que pueda tener esta tabla, definir las relaciones de esta tabla con otras tablas de la base de datos, generar mapa de columnas y forzar esa relación o forzar esa vinculación. Entonces vamos a marcar las opciones, vamos a darle en generar, esperamos un momento y vemos que nos genera el modelo para el departamento de forma satisfactoria. Entonces si vamos a ver la carpeta, aquí ya nos genera el modelo para el departamento. ¿Sí? Bien, entonces desde las web tools, si queremos podemos editar el archivo, o sea este archivo que se acaba de crear acá, o si no, entonces podemos hacerlo con un editor como el Notepad. ¿Sí? Entonces aquí vemos el código que se genera para, en este caso, el modelo del departamento. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo con el modelo del profesor. Seleccionamos la tabla de profesor, marcamos las opciones y vamos a generar. ¿Sí? Entonces se ha generado el modelo del profesor satisfactoriamente y vemos en la carpeta de modelos que
va apareciendo. Bueno, otro aspecto importante de la estructura del modelo vista controlador es, si ingresamos a la parte de controladores, encontramos solamente los controladores básicos, el controller base y el index controller. Y si por ejemplo ingresamos a las vistas, tenemos una vista inicial, digámoslo así, pero no tenemos las vistas ni en este caso del departamento ni del profesor. Para esto entonces vamos a utilizar la herramienta de Scaffold, ¿sí? Que nos va a permitir establecer, digámoslo así, como un andamiaje entre toda esta estructura y generar las vistas y los controladores eh, de forma automática. Bien, entonces en esta interfaz seleccionamos la tabla de departamento, ¿sí? O bueno, la tabla a la que queramos crearle las vistas y los controladores. Y aquí en esta parte pues debemos escoger un motor de plantilla, o más bien un modelo de plantilla entre los modelos Bolt o los modelos PHP. En este caso para el departamento vamos a escoger el modelo Bolt, ¿sí? Que básicamente es un estilo de plantilla que me permite editar las cosas de forma más sencilla, ¿sí? De forma, digámoslo así, sí, más sencilla. Bien, entonces marcamos las opciones también que aparecen acá y vamos a generar. Esperamos un momento y vemos que la herramienta Scaffold nos genera para el departamento tanto las vistas como los controladores. Entonces, si ingresamos por ejemplo a la pestaña, al directorio de vistas, vemos que aquí está el departamento, todos sus archivos, ¿sí? Con extensión .volt, ¿sí? Y si va a los controladores, vemos que nos crea el controlador del departamento, ¿sí? Entonces eso es lo que nos permite la herramienta Scaffold, generar esas dos cosas. Y bueno, como se pueden dar cuenta, hasta ahora yo no he digitado ninguna línea de código, ¿sí? Todo lo está haciendo el framework como tal. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo para el profesor, pero esta vez vamos a escoger el formato PHP, ¿sí? Marcamos también las opciones y generamos. Bien, entonces ocurre lo mismo en el directorio de controladores, nos crea el controlador para el profesor. Si nos regresamos de vista, nos crea la vista para el profesor con formato HTML. Esta API que aparece aquí es como tal de Falcon, es decir, que ha sido generada eh, con las webtools de Falcon. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos una estructura inicial, ¿sí? Con algún código. Esta pestaña de controladores pues lo que nos va a permitir es crear un controlador de forma manual, ¿sí? Pero la desventaja es que lo va a crear sin ningún código, es decir, un controlador completamente vacío, y pues tendríamos que realizar la lógica de ese controlador, ¿sí? Si no queremos hacer eso, pues por sencillez podemos utilizar Scaffold para generar esos controladores y las vistas como lo hicimos hace un momento. Bien, entonces listo, hasta ahí ya tenemos la estructura como tal del proyecto. Antes de entrar a hacerle unas modificaciones sencillas al código, vamos a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, podemos ingresar a la tabla de profesor, ¿sí? Y aquí está la interfaz del, ¿sí? Entonces, como pueden ver, estos mensajes aparecen en inglés, entonces podemos hacer una edición, digámoslo así, una edición básica de esos mensajes. Entonces, para que se den cuenta de que el código que genera como tal el framework eh, es editable, ¿sí? Entonces ingresamos al archivo index y por ejemplo vamos a cambiarle este nombre
que es el título inicial, por buscar profesores de la universidad, ¿sí? Vamos a cambiarle, por ejemplo, que aquí diga fecha de nacimiento, que aquí diga código del departamento. Podemos inclusive agregarle aquí cosas como tildes o ese tipo de cosas. Vamos a hacer algo muy básico, ¿sí? Un teléfono, una dirección, y por ejemplo vamos a cambiar el nombre del botón por buscar, ¿sí? Guardamos y vamos a actualizar y ya nos aparece con esa información, ¿sí? Con la edición que nosotros le pusimos. Esto con el fin de mostrar de que la edición de los archivos que genera el framework se puede hacer de forma que podamos utilizar hojas de estilo, podemos utilizar jQuery, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas para la edición de la interfaz. Y un aspecto importante, bueno, lo veremos un poco más adelante. Demos clic en buscar y vemos que nos lista toda la información de la base de datos, ¿sí? Estos son los registros que aparecen en la interfaz de PHP-MyAdmin. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un profesor, ¿sí? Esta como tal es la interfaz de la creación, es decir, ese archivo lo encontramos en New, ¿sí? Entonces podemos también realizar las mismas modificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, guardamos, actualizamos y vemos cambiando, ¿sí? Entonces se pueden hacer también las mismas modificaciones. Pero un aspecto importante del framework es precisamente, por ejemplo, en el caso de que yo quiera ingresar un profesor sin haber digitado ningún tipo de información aquí, ¿sí? Que son las validaciones. Entonces, por ejemplo, si hacemos eso y damos el clic en guardar, vemos de que el framework nos hace ciertas validaciones sobre los campos que aún están vacíos, que son requeridos. Esto es algo muy importante dentro de un framework porque nos facilita este tipo de cosas. A veces hacer validaciones puede resultar un poco tedioso, entonces el framework nos facilita la vida en ese sentido. Bien, entonces estas validaciones también tienen que ver con la creación de la base de datos con el script. En el script pues yo le dije que cada uno de estos campos debían ser obligatorios, entonces él también en sus validaciones se basa en eso para hacer ciertos chequeos. Bien, entonces ingresemos un profesor. Digamos un nombre, un nacimiento, un código de departamento, un teléfono y una dirección, ¿sí? Bien, entonces ahí está toda la información. Damos clic en guardar y vemos que el profesor ha sido guardado satisfactoriamente. Entonces bueno, aquí buscamos los profesores y vemos de que ya el nuevo profesor nos lo ha ingresado, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, editarlo, también está la interfaz de edición. Si por ejemplo queremos eliminarlo también, el profesor ha sido eliminado satisfactoriamente y vemos que aquí ya no está en la información, ¿sí? Bueno, entonces eso a modo de la vista del profesor. Podemos ver entonces el departamento, ¿sí? Y bueno, aquí en departamento también vamos a hacer ciertas modificaciones. Vamos a ingresar a la vista de departamento, vamos a ingresar al archivo index, lo vamos a editar. Y esta es la estructura de un archivo con extensión bold, ¿sí?
Entonces es un código también muy editable. Por ejemplo, buscar departamentos de la universidad, que aquí diga código del departamento, nombre, y digamos que esto sea obtener, ¿sí? Guardamos, vamos y refrescamos el navegador y vemos que los cambios van apareciendo. Entonces ocurre lo mismo que ocurría eh, con la interfaz de profesores. Entonces algo a tener en cuenta son este tipo de estructuras, ¿sí? Básicamente son contenedores, ¿sí? Que van a ejecutar código de otra parte y la lógica de ese código lo van a traer aquí. Entonces esa es la ventaja de los archivos .volt, que yo puedo tener lógica en otra parte, ¿sí? En otros directorios, y traerla aquí para que los resultados me los muestre también en esta interfaz. Sí, aquí ocurre lo mismo. Si damos clic en obtener, obtenemos la información de la base de datos, podemos crear. Aquí hace las mismas validaciones, verifica de que los campos estén llenos. Podemos también, por ejemplo, editar, eliminar, ¿sí? Si por ejemplo queremos eliminar el departamento de biología, bueno, aquí ocurrió un error, ¿sí? Vamos a ingresar a un departamento, por ejemplo el departamento 4, con, no sé, por ejemplo, civil. Perdón, es aquí. Entonces crear en departamento, por ejemplo el departamento 4 de civil, guardamos, eh, obtenemos los departamentos, ¿sí? Y vemos que aquí está el civil. Entonces borramos, ¿sí? Y vemos que el departamento ha sido borrado satisfactoriamente, ¿sí? Bien, entonces con eso pues se finaliza la parte de la creación del CRUD y de cómo vincularlo con nuestro framework. Entonces, ya para terminar, pues algunas consideraciones personales. Pues me gustó mucho trabajar con este framework, me parece que ofrece mucha versatilidad en cuanto a que se puede conectar con bases de datos relacionales y no relacionales. También pues que es un framework que se utiliza en máquinas que tienen pocos recursos, precisamente porque su objetivo es ese, mejorar el rendimiento. Mm, y también pues la parte de la estructura del modelo vista controlador pues es una estructura que puede entenderse fácilmente. Y bueno, de pronto algunas desventajas podría ser de que el framework es muy nuevo y de pronto algunos desarrolladores sí pueden de pronto tener un poco de recelo al utilizar un framework tan reciente. Fue creado en el año 2011, entonces pues aún le falta, digámoslo así, como posicionarse en el mercado, pero ofrece muchísimas ventajas y además su evolución es muy rápida. También en cuanto a la documentación sobre el framework, pues es una documentación excelente que le ofrece a uno muchos ejemplos, tanto como con código como explicación de ese código. Y no, pues nada, que espero que les haya gustado el video tutorial. Cualquier, digamos, comentario o sugerencia, pues me la pueden hacer llegar a través de los comentarios del video. Y no, agradecerles su atención y espero que les haya servido de algo este video tutorial. Muchas gracias.